Estimados amigos, bienvenidos una vez más a esta sección en la cual vamos a hacer un análisis que hemos titulado el programa nuclear de Irán. Bueno, lo hemos titulado de esta manera, pero no es un título, es una descripción. Y hemos hecho una pregunta. ¿Sería posible que fuera desmantelado el programa nuclear iraní? Bueno, Irán está muy desafiante ante las conversaciones con Estados Unidos. Un alto funcionario iraní califica las demandas del señor Trump como inaceptables. Y además se hace una pregunta: ¿cómo puede Teherán desarmarse si Israel tiene armas nucleares? Eso es lo que han dicho los iraníes. Mire, Irán se acerca a las conversaciones del fin de semana con Estados Unidos sobre ese programa nuclear con mucha cautela, con mucho cuidado, con poca confianza en el progreso y profundas sospechas sobre las intenciones norteamericanas. Fíjese, sospechando el sospechoso. Dijeron el martes los funcionarios iraníes, y un funcionario dijo además que las demandas de Washington son, como hemos escuchado, inaceptables para Teherán. Las conversaciones fueron anunciadas el lunes por el presidente norteamericano, señor Donald Trump, quien ha amenazado repetidamente a Irán con acciones militares si no acepta un acuerdo desde su regreso a la Casa Blanca en enero. Ya lo estaba diciendo antes y lo ha enfatizado, aclarado y además promulgado, vamos a decirlo de esta manera. Los funcionarios iraníes dijeron que muchas de las demandas del señor Trump no se pueden materializar. Bueno, eso es una opinión iraní, evidentemente. El señor Trump quiere un nuevo acuerdo, poner fin a la influencia regional de Irán, desmantelar su programa nuclear y detener su desarrollo de misiles. Esto es inaceptable para Teherán. Nuestro programa nuclear no puede ser desmantelado, declaró a Reuters, como no podía ser de otra manera, un alto funcionario iraní. Dice además que nuestra defensa no es negociable. Claro, no se puede negociar. ¿Cómo puede Teherán desarmarse si Israel tiene ojivas nucleares? Bueno, esto lo están diciendo de motus propio. ¿Les parece a ellos? Lo dicen ellos, ¿no? Bueno, pues lo han dicho, muy bien. ¿Quién nos protege si Israel u otros atacan?, preguntó el funcionario. Mire, aquí los únicos que amenazan al mundo entero son los iraníes, y eso lo saben hasta en los infiernos. Lo saben, porque están totalmente relacionados con esa parte profunda en la cual también viven y conviven. Trump ha dicho que las conversaciones del sábado, este sábado que va a entrar, en Omán, serán directas. Pero el ministro de Asuntos Exteriores iraní, ya sabe usted, el señor Abbas Araghchi, repitió el martes la posición de Teherán de que deberían ser indirectas las conversaciones, citando lo que llamó presiones y amenazas norteamericanas. Las negociaciones indirectas pueden garantizar un diálogo genuino y efectivo, dijo a la agencia de noticias estatal iraní IRNA ese tipo que no sabemos quién es, o que, sabiendo quién es, dice pues lo que le parece bien, porque para eso está en su casa, en Irán, o sea, en los agujeros oscuros enrocados. El señor Araghchi dijo que las conversaciones serían dirigidas por él. Vaya, por lo menos tenemos un interlocutor claramente posicionado. Y el enviado del señor Trump en Oriente Medio, señor Steve Witkoff, con la mediación del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, un señor que se llama Bar al-Basaoudi, algo así, En un artículo de opinión publicado por The Washington Post, el señor Araghchi reiteró que un acuerdo sería posible si Estados Unidos mostrara buena voluntad. Mire, ¿quién está hablando de buena voluntad? Es que esto es el colmo de los colmos. Aunque también advirtió contra un ataque militar que el primer ministro, señor Netanyahu, dijo el martes que sería, sí, esta es la palabra entrecomillada, inevitable, si las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se prolongan. Para avanzar hoy, primero debemos aceptar que no puede haber una opción militar, y mucho menos una solución militar, escribió Araghchi. Qué majo, ¿verdad? La orgullosa nación iraní, vaya, en cuya fuerza mi gobierno confía para la verdadera disuasión, jamás aceptará la coerción ni la imposición. Esto es lo que está diciendo Irán.
que está poniéndose en plan, le digo coloquialmente hablando, en plan muy gallito, diciendo no, aquí nosotros tenemos todo el poder, toda la autoridad, toda la fuerza, amenazamos a quien queremos y nadie nos va a desmontar este programa nuclear que tienen, programa nuclear por otro lado que, insisto en este dato, sale de los mismos infiernos, aunque es verdad que fueron los franceses y los alemanes, si tengo buena información, los que han permitido que Irán tenga en su momento este programa nuclear que está a toda marcha. Señalando el impulso del líder norteamericano para poner fin al conflicto de Ucrania, el señor Araghchi, el iraní, recuérdenlo, dijo que no podemos imaginar al presidente Trump queriendo convertirse en otro presidente norteamericano sumido en una guerra catastrófica en Oriente Medio. Hombre, quien ha sumido en una guerra catastrófica a Oriente Medio, como ustedes saben, es Irán y sus proxies, sus tentáculos en ese pulpo que lo hemos definido de esa manera. Mira, un conflicto que se extendería rápidamente por toda la región y que costaría, dice, exponencialmente más que los billones de dólares de los contribuyentes que sus predecesores quemaron en Afganistán e Irak. Mire qué fino el señor Araghchi, cómo las tira. Teherán querría ver gestos concretos de Estados Unidos antes de cualquier conversación cara a cara, face to face, entre funcionarios iraníes y norteamericanos, dijeron fuentes iraníes, evidentemente, y regionales. Los iraníes nos dijeron que las conversaciones directas son posibles, pero debe haber un gesto de buena voluntad, levantar algunas sanciones, descongelar fondos, aclaró un diplomático de la región. No sabemos si es el iraní o pues un iraquí o quién sabe quién. Rusia, saben ustedes que respalda las conversaciones directas o indirectas entre Irán y Estados Unidos como una oportunidad para reducir, dicen los rusos, las tensiones. Que ellos no tienen tensión ninguna, son una gente pacífica, amable y cariñosa y están dando lecciones de moral y de ética al mundo entero. Esos son los rusos. Dijo el martes el portavoz del Kremlin, señor Dmitry Peskov, y agregó: sabemos que ciertos contactos indirectos y directos están planeados en Omán. Eso es lo que ha dicho en Rusia, el señor Peskov, se llama así. Bien, la Cámara Baja del Parlamento ruso también ratificó este martes una asociación estratégica, y fíjese cómo es el dato, de 20 años con Irán. Lo estamos diciendo hace muchas veces, hace muchos días mejor, y muchas veces hace muchos días. Aquí hay una asociación estratégica entre el comunismo y entre el yihadismo internacional. Que nadie se le olvide y que a nadie lo tenga en poco. Que nadie lo tenga en poco, Una señal de la profundización de los lazos militares entre los dos países. Amenaza en primer nivel de Rusia e Irán. Ojo con esto, amenaza de primer nivel. Los esfuerzos para resolver la disputa sobre el programa nuclear de Irán, que según el país es puramente para uso civil, claro, para encender bombillas y para poner lavadoras, nada más. Bueno, no sé si siquiera para eso, pero que los países occidentales consideran pues un precursor, y evidentemente es así, de una posible bomba atómica. Han fluctuado durante más de 20 años sin solución. Bueno, pues yo creo que hay que decirle a los señores iraníes, insisto, al gobierno, no hablo de los iraníes, que pues 20 años ya son muchos. Pero también le digo un refrán muy conocido aquí que es: no hay mal que 100 años dure, y algunos mucho menos, digo mucho menos de tiempo. El señor Trump rompió un acuerdo en el 2005 entre Irán y 6 potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y Alemania, durante su primer mandato en el 2018. Desde entonces las conversaciones se han estancado absolutamente. Israel, que desde hace tiempo considera Irán su mayor amenaza regional, vamos, no es que lo considere, es que es la absoluta realidad, Israel derrotó a Hezbollah, aliado evidentemente libanés de Irán, el año pasado. El señor Netanyahu
estuvo con el señor Trump el lunes cuando el presidente norteamericano anunció estas conversaciones directas, según palabras del señor Donald Trump, entre Estados Unidos e Irán. El primer ministro, que ha instado repetidamente a los gobiernos de Estados Unidos a utilizar ataques contra el programa nuclear de Irán, dijo que una solución diplomática sería buena si se hiciera de manera completa, citando el desmantelamiento completo y absoluto del programa atómico de Libia. Recuerden ustedes, este es otro caso histórico. Irán ha respondido a las advertencias de Trump sobre una acción militar diciendo que no se dejará intimidar por las amenazas. La República Islámica ha resistido repetidos programas de sanciones durante las últimas décadas, así lo ha promulgado, y los líderes militares iraníes han amenazado anteriormente con cortar las exportaciones regionales de petróleo, una proporción significativa del suministro energético mundial. Mire, por mucho que quiera levantar la voz, el pulpo está enrocado, está en un agujero, está asustado, y el hecho de que haya, lo digo de esta manera, de que se haya avenido a hacer estas conversaciones sobre su programa nuclear indica la necesidad que tiene de recibir ayuda por todos los lados, porque ahora mismo Irán está en la peor crisis económica de, no sé si decir de todos los tiempos de la historia, porque a lo mejor exagero un poquito, ¿verdad? Está totalmente hundido, como dijimos el otro día, tocado y hundido, a la espera, como hemos visto también en los anteriores programas, de que exporte mayor cantidad de armamento, que es de lo que vive. ¿Y se lo vende a quién? Pues a los hutíes. ¿Cómo que se lo vende? Sí, se lo vende porque le pide contraprestaciones. Ya no está Irán ¿cómo se llama? En la tierra de los hutíes, en el Yemen. Ya no está en la tierra de Hezbollah, en el Líbano. Ya no están interviniendo en Siria ni en Irak. Ya no están. Pero siguen insistiendo con un mensaje que no lo dejan de repetir, digo diariamente, que quieren la destrucción de Israel. Eso es lo que quieren. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues esto, como lo hemos dicho muchas veces, conforme tú hiciste, se hará contigo. Y lo que va a pasar, y esto es, lo digo sin ser ni profeta ni hijo de profeta, simplemente pues analizo lo que está pasando. Lo que va a suceder es que Irán va a quedar absolutamente en situación paupérrima. Lo digo así, no quiero emplear otros términos más graves, porque como ustedes ya saben y le hemos comentado varios días, en cuanto uno de los misiles norteamericanos que traspasa profundamente la tierra, y por muchas capas que tengan de concreto o de cemento, etcétera, etcétera, como se comunican todos esos túneles que están llenos, por lo menos es lo que nos han mostrado hace pocos días, llenos de armamento, pues en cuanto explote o tenga una chispa, se inicia algo pequeño, va a recorrer medio Irán y parte del otro. O sea que ahora mismo Irán sí está en un serio peligro, pero muy serio, no solamente por la intervención de Estados Unidos, que juntamente lo haría con Israel, eso tampoco cabe la menor duda a nadie, pero es que la amenaza que están diciendo en las últimas horas los iraníes, que están amenazando, oiga, con que tienen misiles que pueden llegar a Europa. Claro que pueden llegar a Europa, América y donde quieran llegar. Otra cosa es que los puedan lanzar. Eso es otro tema, que a lo mejor de ello no hablan. Pero que lo que están ahora es preparando, armando, voy a decir así, armando a los pocos prosis que les quedan. Sí, porque está en situación de hundimiento absoluto. Así que lo que vamos a ver probablemente en las próximas horas, pero desde luego pasando el sábado, lo digo así también, porque va a ser cuando va a haber la reunión con Estados Unidos, lo que puede pasar es a las pocas horas o a los pocos días o en las próximas semanas una intervención mucho más directa. No me refiero solamente a Estados Unidos, sino una intervención de Israel. Que Israel ya ha visto lo que es capaz Irán, porque nadie se lo olvide lo que pasó el 7 de octubre del 2023, cuando entraron esas hordas terroríficas en Israel y asesinaron a más de 1.200 personas en muy pocas horas.
Eso no se le ha olvidado ni a Israel ni a todas las buenas gentes de este mundo. El primer ministro de Israel ha instado repetidamente a los gobiernos norteamericanos a utilizar esos ataques contra el programa nuclear de Irán, diciendo que es una solución diplomática, o diciendo que una solución diplomática estaría muy bien, sería muy bueno, muy bonito, ¿verdad? Pero si eso se pudiera llevar a cabo efectivamente. Y recordó que se desmanteló por completo el programa atómico de Libia. Irán ha respondido a las advertencias de Trump, evidentemente con una acción militar, diciendo que no se dejará intimidar por las amenazas. Mire, la República Islámica ha resistido repetidos programas de sanciones durante las últimas décadas, pero ahora mismo está en una situación tan hundidos, están tan hundidos, la moneda iraní. Esta mañana hablamos de que ha habido una bajada en la moneda de Israel. Se ha recortado su poder, su fuerza respecto al dólar. Pues es que respecto a la moneda de Irán, respecto al dólar, es que ni se puede ni comparar, porque es que creo que dan sacos de monedas o de billetes, lo digo de una manera para que nos entendamos, sacos por un solo dólar, porque no tiene ya la moneda de la República Islámica ningún valor. Bueno, nunca lo ha tenido, pero especialmente en esta época. Estimados amigos, no se les olvide que esta semana tendremos una información especial que compartiremos, si nos es posible, desde Israel. Compartiremos muchas cosas relacionadas también con este tiempo de Pesaj, de Pascua. Va a haber información, la que tenemos a diario. Es posible que no tengamos la primera información de las 7 de la mañana, por lo menos durante una semana, porque nos tiene que servir el tiempo para preparar todas las ediciones, y es probable, se lo comunico ahora, es probable que no tengamos la de las 7 de la mañana, durante por lo menos estos 7 días que vienen por delante. Pero con todo estaremos al tanto de todas las noticias y sobre todo, insisto, compartiremos también las imágenes y proyectos que estaremos planteando desde Israel. Para todos ustedes, doña Isabel y un servidor, estaremos celebrando diferentes reuniones, compartiendo y hablando y planeando muchas cosas que tenemos en nuestra mente, no solamente de ahora, sino también desde hace muchos años, porque nuestra visión es una visión no solamente para este día, esta semana, sino para mucho tiempo. El año pasado recordábamos que decíamos el próximo año en Jerusalén, hablando de Pesaj, la última frase que se dice en la noche de la celebración de Pesaj. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que este año, si el cielo lo permite, estaremos celebrando esa noche de Pesaj en Israel. Bueno, estimados amigos, ahora le paso la palabra a don Marcos para que nos traiga la sección que tanto estamos esperando, saludándoles y pidiendo que desde luego una vez más comparta todos los programas que estamos emitiendo. Así que adelante, don Marcos. Hola, muy buenas tardes a todos los amigos del canal. Miren, quiero antes de empezar a contarles de lo que quiero hablar hoy, hay algunos de ustedes que me han pedido cómo pueden llegar a mí de una forma personal. Entonces yo lo que les aconsejo es que escriban ustedes al email de Labranza TV. Ahí van a pedir que les den el email mío y se los van a dar, siempre y cuando yo le comente a Labranza TV, esta persona y esta persona y esta persona, se les puede dar el email mío, porque, entiéndanme, también hace falta un poco de privacidad. Por consiguiente, se lo repito, diríjanse al email de Labranza TV, hagan esa petición y ellos le van a dar el email mío para dirigirse personalmente a mí. Y mire, ahora les quiero hablar de algo y puede ser que ustedes me digan es que usted es muy repetitivo. Pero mire, lo que yo les quiero comentar hoy es algo que, insisto, si por medio de este canal no se lo comunicamos o no se lo contestamos, eh, ustedes no se van a enterar, porque es tal la propaganda y el marketing
de el mundo árabe, de que esto que les voy a contar no les va a llegar en absoluto. Pero quiero aprovechar la ocasión para que ustedes sean conscientes de lo que en bastidores se cocina en contra de este país. Y me estoy refiriendo a la yihad armada contra Israel. Es una obligación. La Unión Internacional de Eruditos Musulmanes, lo que voy a llamar a partir de ahora la IUSM, ha emitido una fatwa. La fatwa son decisiones o edictos de autoridades religiosas musulmanas. Eso es una fatwa. Y esta fatwa de un gran alcance que llama, ¿qué es lo que dice esta fatwa? Liberar una yihad armada contra Israel y a prohibir religiosamente la normalización de relaciones. Este pronunciamiento publicado en el sitio web oficial de esta organización y en la cuenta oficial de Twitter de su presidente, el jefe Ali al-Qaradaghi, representa una postura teológica impactante promovida por una organización islamista internacional durante el actual conflicto de Gaza que nos ocupa ahora. A principios de esta semana, el Comité de la Yihad y Fatwa de la Unión elaboró el edicto que aborda lo que denominaron la agresión continua contra Gaza. La declaración incluye varias demandas extensas, incluyendo llamamientos a asedio total de Israel por tierra, mar y aire, al tiempo que alienta la pronta intervención militar de los países islámicos para impulsar la lucha armada palestina en múltiples dimensiones, como campañas militares, aéreas, áreas económicas y el ámbito diplomático. Los eruditos religiosos citaron las estadísticas de bajas de Hamás en Gaza que se afirman que superan las 50.000 personas y describen la situación como un genocidio metódico llevado a cabo con el apoyo de los Estados Unidos en medio de la inquietud árabe y la pasividad de las naciones de todo el mundo islámico, lo cual es cierto, esa pasividad del mundo islámico. En el frente económico, el Consejo fortaleció posiciones anteriores apoyando al boicot a empresas que apoyan a la entidad sionista y declarando que los musulmanes ricos deben participar en la yihad a través de medios financieros y equipar a los militantes. La postura del Consejo se extiende también a las medidas comerciales, proclamando que está religiosamente prohibido suministrar a Israel petróleo, gas natural y todos los productos que ayuden en su campaña militar, incluidos alimentos y bebidas, mientras que la población de Gaza, escuchen bien, se enfrentan a la hambruna. Entre los elementos políticamente más ambiciosos del fallo se encuentran un llamado a los países árabes e islámicos a formar una coalición militar consolidada para salvaguardar los territorios islámicos, lo que el Consejo caracteriza como una obligación imperativa que no permite postergación. La fatwa también aborda aspectos geopolíticos, instando a las naciones que mantienen vínculos diplomáticos con Israel a reevaluar sus acuerdos y ejercer presión en consecuencia, y prohibiendo explícitamente la normalización con la entidad ocupante sionista de cualquier forma. A pesar de la amplia influencia de la IUMS y su papel central en el mundo de los movimientos islamistas, otros se mostraron más recientes al edicto. Por ejemplo, Dar al-Ifta de Egipto, el organismo asesor y gubernamental islámico del país, afirmó que, según la Sharia, quienes instan a la yihad armada
también deben participar personalmente en ella, añadiendo, invocar la yihad sin tener en cuenta las capacidades de la nación y su realidad política y militar y económica es un llamado irresponsable que contradice los principios de la ley islámica. Prueba de que jamás cuenta con el respaldo de los organismos internacionales. Verán, la doctora o el doctor Nesha Shemer, experta en la Sharia y en las relaciones judeo-islámicas, explicó en Jerusalén al Jerusalem Post periódico que la fatwa que llama a la yihad armada contra Israel es un ejemplo de Fard Ain, una obligación religiosa que incumbe a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Esto significa que la UIMS, la organización, considera la yihad contra Israel como una yihad defensiva, destinada a revelar a los enemigos de la patria que será gobernada por el Islam. Shemer explicó añadiendo que, en su opinión, Palestina había estado bajo dominio islámico desde el siglo VII y hasta el mandato británico, y por lo tanto debía ser recuperada. Esto se opone a la yihad ofensiva considerada como fard kfiyya, una obligación que incumbe a la nación islámica en su conjunto, en la que bastaría una fuerza representativa de musulmanes, explico. Al ser preguntada sobre el significado de la nueva fatwa, Shemer enfatizó que continúa la línea marcada por la UIMS desde el comienzo de la guerra. Si bien las implicaciones inmediatas de esa fatwa aún no están del todo claras, existe un creciente temor de que se expanda y se convierta en una guerra religiosa global contra los judíos de todo el mundo y con un impacto directo en la vida de las comunidades judías en el extranjero. Además, la guerra y las imágenes que circulan en los medios podrían afectar la opinión pública en los países limítrofes con Israel, lo que afectaría la estabilidad de sus regímenes. Sin embargo, con el debido respeto, ni estas fatwas ni la percepción de nuestros regímenes vecinos deberían guiar a Israel en su afán por derrotar a Hamás y a sus partidarios en todo el mundo. Shemer concluyó diciendo que esta fatwa ilustra cómo Hamás no es solo una pequeña organización terrorista que opera desde Gaza, sino una organización respaldada por organismos y organizaciones musulmanas internacionales que defienden exactamente la misma ideología. La misma ideología. Lidiar con Hamás es, de hecho, lidiar con esa misma ideología islamista internacional y extendida por todo el mundo musulmán. Presten atención a esto. ¿Por qué les comento esto? Pues porque en este país no hay descanso. En este país tenemos la presión que nos llega de Gaza, la presión que nos llega del Líbano con Hezbollah, la presión que nos llega de Siria con el nuevo gobierno islamista, la presión que nos llega de Turquía queriendo conquistar parte de Siria para así tener un acceso y atacar a Israel mucho más fácil. En fin, es un cúmulo de situaciones de que aquí no se puede bajar la guardia. Y esto es lo que en bastidores se cocina. Esto es lo que a ustedes no les cuentan. Esto es lo que ustedes no saben hasta que se produce un ataque por parte de Israel. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hezbollah está utilizando hoy en día el puerto de Beirut para meter armamento. Los hutíes hoy en día se están desplazando al Cuerno de África y pasando su armamento ahí para poder atacar a Israel desde un sitio diferente que no sea el Yemen.
Irán está trasladando muchísimos armamentos a Irak para que no sean destruidos en un posible caso de ataque a Irán. Y por consiguiente, desde Irak se puede atacar a Israel de una forma, digamos que más fácil, por llamarlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces, hay que estar constantemente con estos radares puestos, porque si no, en el momento que en un abrir y cerrar de ojos, pueden destruir el país, lo cual no va a pasar, pero es una posibilidad. En fin, me era importante contarles este tema hoy. Eh, Nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Bachilón, les hablo desde Israel para LTV.